Profesor Bach, estamos discutiendo el tema de la razonabilidad o racionabilidad de la religión a través, pues yo había introducido aquí, siempre lo hago, con Chesterton, porque usted lo cita muy a menudo, un pasaje del Padre Brown. Sí. Y usted tiene cierta predilección por P.G. Wodehouse, por Chesterton, ¿por qué, profesor? ¿Qué le agregan a la discusión? ¿Qué novedad le agregan a la discusión sobre la racionalidad de la religión? Pues antes de todo tendría que decir que tenemos que construir un cierto equilibrio entre la gravedad y el humor. El humor, con lo cual espero escribir, lo hace. Constituye, sí, lo hago a lo mejor demasiado a menudo. Sin embargo, el humor constituye una especie de contrapeso a la gravedad de ciertas preguntas. Las preguntas que hago en mi libro son gravísimas. Yo hablo, por ejemplo, de la posibilidad de la sopravvivencia del género humano en la Tierra. Es una cuestión bastante grave. Creo que sí. Y se puede tratar con un granito de humor. Y usted tiene una genialidad, bueno, tiene muchas, pero tiene una genialidad cuando habla de conocer a Dios. Sí. Y dice, finalmente, conocer algo es ir al lugar donde está ese algo. Sí. Y yo le diría... Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil, porque... ponerse las gafas correctas. Las gafas correctas. Si cuando se busca a Dios donde no lo hay, no se lo encuentra. Y lo mismo que cuando se busca a la alma haciendo cirugía. Cirugía, ¿no? El cirujano Corvino, no puede. ¿cómo se llama este Corbán? ¿Cómo se llama este? Un cirujano que usted cita ahí que llevaba... ¿Cómo se llamaba ese tío? Corvino, una cosa por el estilo. Se me ha olvidado. Sí, el médico de Napoleón. Es Corvisar. Bueno, es igual. Pero para volver a la pregunta sobre el contenido de la non fe del uomo, así dicho, uomo moderno, del uomo que se figura que sea moderno. Dice, usted acaba de citarlo, que cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa. En las calabazas, en los agujeros negros. Hay un pasaje interesantísimo de otro escritor que no era inglés, sino más bien alemán, y que no era precisamente un humorista, Nietzsche, el del gran bigote. No era un gran humorista. No era un gran humorista. Entonces dice en el libro, el último libro que publicó, que es un ataque contra el cristianismo, el anticristo. El anticristo. Y dice con escándalo, ya 2000 años y no hay un solo nuevo Dios. Pero no leía los periódicos. Claro, sí. Le dio la técnica, le dio la ciencia. Nunca había oído del Dios de los mormones, ya, claro, del Dios de los bahá'ís, así es, de la religión de la humanidad de Auguste Comte, de los cultos revolucionarios de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que temer, lo que tiene que hacernos miedo, no es la ausencia de Dios, sino más bien el hecho que hay demasiados dioses. Hay un sinfín de dioses en el mercado. Y esos dioses no son muy simpáticos. Son dioses que
como los dioses de sus antenatos aztecas quieren sacrificios humanos. Se piensa, por ejemplo, en el nuevo dios de la así dicha ecología honda, deep ecology, dicen los americanos. Ese dios se llama Gaia. Es una especie de personificación o de idolización de la tierra, de la fuerza vital de la tierra, etc. Y según los partidores de esa doctrina de la ecología honda, sería el género humano un peligro para la vida de las demás especies. No es del todo falso. Hay somos peligrosos. Un elemento. Hay un elemento de verdad. Sí, claro. Y por eso resulta peligrosa esa doctrina. Una doctrina en la cual no podríamos encontrar ni siquiera un pequeño elemento de verdad. La olvidaríamos muy fácilmente. Entonces, ahora bien, ese Dios requiere el fin de la presencia del género humano en la tierra. He encontrado, no en el libro sobre el Dios de los cristianos, sino más bien en otro libro que la misma casa editorial. La sabiduría del mundo. No. Es un libro que no existe aún en español, pero van a traducirlo la BAC, lo mismo, la misma casa editorial. He encontrado 2 o 3 pasajes en escritores del siglo XIX que dicen: la tierra sería tan maravillosa sin el hombre. Hay tal cosa en Flaubert, el grande novelista francés del siglo XIX. Hay tal cosa en, ¿cómo se llamaba? El autor de Berlín, Alexander Platz. Alfred Döblin, en otra novela que resulta muy difícil de leer. Sí, una novela expresionista del peor género. Muy bien. Se halla tal idea en D.H. Lawrence, Sons and Lovers. Hay un personaje que dice el hombre es un error de la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que contestar? Claro. ¿Qué tenemos que contestar? Si no tenemos un punto de referencia exterior, un punto de Arquímedes, no podemos decir ni siquiera una palabra sobre el valor del humano. La presencia del hombre en la tierra es un hecho, una realidad. No tiene en sí misma ningún valor. No podemos decir si es bien o mal que hayan hombres en la tierra. Y para poder decir tal cosa tenemos que referirnos a un principio trascendente, un principio libre, un principio creador. El nombre civil de tal persona es Dios. Es Dios. Y, profesor, el hecho de que el hombre se haya convertido en esta, usted llama, en esta imbecilidad contemporánea, porque no queda de otra más que decir que es una imbecilidad contemporánea. Me remite de nueva cuenta a Chesterton cuando decía, yo creo que lo que podemos preguntar a esos que dicen que hay demasiados hombres en la tierra y que sobran personas en la humanidad, ¿cómo saben ellos que no son de los que sobran? ¿Cómo? Antes de todo tendría que decir que la imbecilidad existe en cada uno de nosotros. Claro, por supuesto. Y tengo que luchar contra la propia imbecilidad. Es una tentación que está siempre con nosotros. El problema a que acaba usted de aludir ha tomado una cara nueva
y muy peligrosa con la tentación del así dicho posthumano. Se habla mucho del transhumanismo, posthumanismo, metahumanismo. Hay varios modismos tales. Y varias modas también, se puede jugar un poquito con las palabras. Sí, he leído, por ejemplo, mientras estaba escribiendo otro libro que aún no hay. Espero, si Dios quiera, que lo hará en septiembre, si todo va bien. He leído en un escritor inglés, un biólogo, un físico inglés, que era también un hombre de la extrema izquierda, un comunista, ha recibido el galardo Stalin. Okay. Se llama Bernal, V de burro, E-R-N-A-L. Y ha escrito en 1929, si no me equivoco, un librito de anticipación científica. Y habla de la posibilidad de producir un nuevo tipo de hombre, un hombre mejorado, como se dice ahora. Entonces, dice, vamos a tener un pequeño problema cuando estarán en la Tierra dos especies diferentes, un hombre normal y un hombre, una especie de superhombre, como se podría decir. Entonces dice, es muy probable que tendrán los hombres mejorados a reducir el número de los demás. Reducir el número de los demás. Así es. Se llama eso en inglés understatement. Así es. No sé cuál palabra corresponde en español. Como es delicioso. Sí, sí. Podría ser como understatement, quiere decir como de bajo nivel, ¿no? Serían los hombres de bajo nivel y por debajo del agua pues van a irlos reduciendo, ¿no? Sí, sí, me refería al tipo de humor que se hace. Understatement. Okay. Sí, claro. Es maravilloso, maravilloso. Hubiera podido decir Himmler a los judíos nada de personal, pero tendremos que reducir su número un poquito. Sí, claro. Eso controlar su proliferación, ¿no? Sí, hay otros medios para reducir el número de la gente. Claro, evidentemente. Pero eso es un sueño o una pesadilla que se halla en el cerebro de muchos científicos de ahora. Claro. Y también en la gente del transhumano, ese tío Kurzweil, Ray Kurzweil, un americano que trabaja por la Google, para la Google, que ha escrito mucho sobre ese tema del posthumanismo. Allá dice, tendremos dos especies, los superhombres, aunque no utilice esa palabra, y los demás. Y los demás tendrán que adaptarse o que vivir en el margen de la sociedad. Es interesante. Es interesante, por supuesto. Y todo esto me hace volver al tema interesante, original. Pero escalofriante también. Sí, eso sí crearon como Víctor Hugo decía Baudelaire, ¿no? Decía que Baudelaire finalmente creó un nuevo escalofrío, ¿no? Así. Un nuevo escalofrío. Eso están creando un frisson nouveau, ¿no? Un nuevo escalofrío. Sí, ¿no? La conozco esa. Me hace volver al Dios de los cristianos, el Dios del amor. Dios es amor, es la frase, es la sentencia perfecta de San Juan.
Y un inmenso traductor de la Biblia al español, Luis Alfonso Schöckel, decía que nunca se había dicho nada más grande de Dios ni del amor. Ese es el Dios de los cristianos. Ese es el Dios al que tenemos que volver cuando todas estas tinieblas, todas estas nubarrones, todos estos nubarrones se nos vienen encima, ¿no? Del posthumanismo, del fin de la historia, de la guerra de la civilización, de las guerras del encuentro de civilizaciones. Es al Dios al que debemos volver. Y lo digo sin reparos, es al que me vuelve al terminar su libro. Como lector lo digo. ¿Ese era el efecto que usted quisiera haber creado en sus lectores? Yo no quería producir ningún efecto, yo quería decir lo que pienso y lo que me parece verdad. Pero detrás de todo francés hay un moralista. Yo prefería ser moral. Que es diferente ser moral a moralista, ¿verdad? El moralista es el que predica es correcto. La moral, y el moral es que trata de dirigirse según algunas reglas muy básicas. Y hay una pregunta que usted hace. Que todos conocen. Y hay una pregunta que usted hace cuando habla de la remisión de los pecados. ¿De verdad queremos el bien? ¿De verdad queremos el bien? Es decir, cuando situamos la remisión de los pecados en el pasado y eso ya está superado, etcétera, etcétera, y salimos del confesionario, salimos de nuestro ostracismo, ¿de verdad queremos el bien? ¿Tiene futuro el bien, profesor? En esta sociedad técnica. Estoy escribiendo un libro sobre el concepto de bien. Ya. Y tendré que poner a mí mismo esa pregunta, que es una pregunta muy personal. Claro. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse si de veras quiere el bien. El bien. No, mi bien. Precisamente. Es muy fácil buscar su bien, pero el bien es cosa muy difícil que hacer. Tenemos que, para decirlo así, olvidar a nos mismos para someternos al bien. Y eso no es agradable. Tenemos que volvernos más humildes. Y cuando se dice que uno sea humilde, se acaba de serlo. Se acaba de serlo, es claro. Quizás sea la humildad la única virtud que no puede ser reflexiva. Así es. Profesor, le agradezco enormemente el que nos haya dado estos minutos. Es un placer haber platicado con el profesor Rémy Brague y es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Yo le agradezco a usted.